¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad en esta cobertura especial en torno a la figura de Donald Trump, el regreso de Donald Trump al poder, del trumpismo al poder como tal? Un evento en el que vimos diferentes facetas, desde Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, los nuevos señores feudales, dicen algunos, la presencia, por supuesto, también de otros empresarios, así como también políticos del Partido Republicano y Demócrata, y los temas que comienzan ya a ponerse sobre la mesa. Vamos a abordarlo a fondo, por supuesto, y por ello agradezco muchísimo de verdad la presencia de dos expertas que en lo personal admiro muchísimo y respeto muchísimo. Doctora Leticia Calderón, Leti, ¿cómo estás? Muy encantada, Jesús, de estar contigo y con la invitada que vas a presentar. Y queda Laura Carson, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También un gusto estar contigo y con Leti. Muchas gracias a ambas, de verdad. Pues yo comenzaría, bueno, ahora sí que vamos a comenzar por el principio, el regreso de Donald Trump, después de las primeras decisiones que ya anunció, de las primeras decisiones que ya tomó. ¿Se va consolidando la amenaza como tal, Leti, o habrá que esperar a ver cómo se va ejecutando cada una de estas medidas, desde la emergencia en la frontera, desde los cárteles de la droga como grupos terroristas, bueno, hasta quererle cambiar el nombre al Golfo de México? Sí, bueno, yo creo que parte de lo que vimos hoy es que no sorprendió. O sea, esto lo habíamos oído a lo largo, digo, de mucho tiempo, incluso desde el primer gobierno de Trump, afinado, y este último mes, pues lanzó dardos de todo tipo a varios frentes, y por cierto, ahora cerró sus dardos, sobre todo para México, sobre todo, digo, incluyó Panamá, pero en relación a China, y en ese sentido, pues sí hay que tomar nota de lo que se está diciendo. La otra cosa es que yo no veo como que haya algo que tampoco sea totalmente distinto a lo que veníamos viendo, sea demócratas o republicanos. Es decir, el estilo, el tono, incluso la bravuconería de Donald Trump como personaje, pues obviamente representa una parte de lo que la ciudadanía estadounidense avala con su voto mayoritario, eso hay que reconocerlo, pero esto no es algo que surgió de la nada, es un proceso de largo tiempo en el cual algunas de las cosas que se postulan hoy pues obviamente toman una parte muy escenográfica, porque el estilo de Donald Trump es ese, y se hará también para complacer al electorado. Hay que acordarnos que esto es un parte de, también de la política, ubicarse en una escenografía, y Trump es un mago en hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo va a hacer así, lo espectacular, pero no es que no ocurriera, por ejemplo, con las deportaciones, que yo lo he dicho mucho, Jesús. No ha dejado de haber un solo día de deportaciones desde Estados Unidos, en el caso de México, y por tanto, también no quiere decir que esto no tiene una gravedad aún mayor, un aviso que incluso ha generado un ambiente de mucha zozobra y angustia en las comunidades de extranjeros en general en Estados Unidos, pero tampoco podemos decir que es algo que de repente no pasaba y ya va a pasar. Creo que eso es lo que yo veo a bote pronto en estos temas, pero yo creo que hay más temas que tejer, incluida la nota rosa, que quisiera luego que la incluyéramos hacia el final si quieres. Esta misma pregunta, mi querida Laura. Es decir, ¿no sorprende entonces Donald Trump hace lo que se estaba esperando? ¿Y cuál es la trascendencia entonces de lo que está llevando a cabo? Sí, es una pregunta interesante, porque si bien estoy de acuerdo con lo que dice Leticia de que hay una continuidad, sobre todo cuando hablamos de las políticas antimigrantes de la frontera y por los tipo de programas de Joe Biden y bueno, anteriormente lo que ya vimos en el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, creo que sí estamos hoy marcando un antes y después en la historia de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la forma de la política, una política que abiertamente abraza la misoginia, el racismo, aunque no se puede enunciar con esta palabra, ¿no? Y el derecho de los hombres ricos de gobernar en un país por encima de incluso de la democracia en muchos sentidos, a pesar de que el hombre llega a la presidencia por vía democrática y electoral. Y yo creo que pues el discurso fue algo esperado.
Primero América, anunciando una transición desde lo que siempre, y esto es una parte importante, la escenografía, se ha, se ha descrito como un desastre en los Estados Unidos, ¿no? Que la economía, la inflación, la inseguridad y que El Salvador, en un concepto muy machista, va a llevar a la población entera porque también notó pues que muchos sectores votaron por él, a la salvación, ¿no? Y a esta era dorada que anunció en su discurso. Entonces, eso es una cosa. Por otro lado, las órdenes ejecutivas justo antes de empezar el programa, Trump seguía en su mero mole, ¿no? Que es el meeting en el estadio de Capital Uno en los Estados Unidos, no ha llegado a la Casa Blanca y entonces no ha firmado ni una sola orden ejecutiva. Hay que tomarlo en cuenta porque tenemos que ver uno por uno exactamente qué dice y cuáles firma hoy y cuáles tiene la intención de firmar después. Anunció varios en su discurso y no dudo que va a cumplir con una gran parte de lo que ha dicho. Y en esto, pues por supuesto que hay muchos que tienen que ver con México y que van a tener un impacto directo en nuestro país. Pero por lo pronto tenemos que ir paso por paso analizando lo que se ha hecho, más que este discurso que está lleno de mentiras que repitió en el discurso de que los migrantes son criminales, son personas que han salido de los asilos en sus países, no, pues una serie de cosas que él mismo sabe que no son ciertas. Pero estamos, sí, en otra era, que no creo que vaya a ser una era dorada, ni mucho menos, ni para la población de los Estados Unidos, ni para la población de México, y que va a ser muy complicado para el gobierno mexicano. Una era complicada, Leti, para México, para los propios Estados Unidos, ante la presencia de una China que no es la misma, no es la misma de cuando por primera vez accedió al poder Donald Trump, una Rusia que tampoco es la misma de esos años, y unos BRICS que en ese momento se hablaba de su desaparición y ahora abiertamente se han ido consolidando. Efectivamente, yo creo que aquí lo que estamos viendo es cómo también el discurso de Donald Trump y parte de la oferta que tiene frente a sus electores tiene que ver con reconocer que hay como que fuerzas distintas en el sentido de que al final de cuentas hay que buscarse nuevos enemigos. Siempre hay un enemigo externo, siempre el mal viene de fuera. Y entonces en esa lógica, bueno, pues qué mejor que construir la manera en cómo llegar y golpear, digamos, a su verdadero adversario comercial, que es China. Porque aquí, digo, vamos a decirlo la verdad, no es ideológico en el sentido de que de veras se crean que, digo, me refiero de verdad, ¿no? Que si los comunistas comen niños, no, no, no. Es un asunto de hegemonía económica, del poderío que se tiene a nivel del planeta, y en ese sentido es obvio que hay otras economías emergentes sí, no, digo, sin reconocer que Estados Unidos es la potencia más importante del planeta. Pero ese cambio, que tiene que ver, también esto es importante decirlo, con cosas más estructurales que lo de encimita, que podría ser lo electoral, quién gobierna, qué esperan mover en términos también de, a partir de las leyes, quitar, por ejemplo, que se habló de esta cuestión de lo de género, ¿no? Toda la cuestión de avanzada, que en lo cual Estados Unidos ha sido un pionero para el mundo, eliminarlo. Es obvio que eso va a tener una disputa y no se va a eliminar porque él lo diga, aunque incluso se llegue a cuestiones legales. Bueno, ahí habrá una confrontación de un país que también es profundamente organizado y movilizado, una sociedad civil que ha sido siempre muy activa. Y digo, yo creo que eso es parte de lo que también hay que decir, porque si no, no entendemos el poderío de Estados Unidos, es decir, realmente una sociedad que ha tenido esto, ¿no? Este jaloneo entre una propuesta y la otra, en algunas cosas coinciden, ¿eh? Vamos a decirlo también, esto de el mejor país del mundo, Donald Trump lo dice de una manera insoportable, pero eso se lo creen los estadounidenses como cultura de origen. Acá Laura que nos corrija más, pero todo esto de la ejemplaridad anglosajona, la excepcionalidad, el país que le va a decir al resto del planeta lo que deberían de hacer, bueno, es parte de la cultura que nosotros consumimos en el planeta entero. Entonces,
Esto lo que pasa es que empieza a tomar una forma distinta, tú lo dices muy bien, Jesús, han pasado los años, una China que efectivamente hace 3 o 4 décadas tuvo una utilización de la precariedad de su población en términos laborales de manera extensiva y que los estadounidenses, para empezar, se conformaron con beneficiarse de esas mercancías baratas que hoy por hoy no importa lo que muevas, no importa a que le veas la marca, dice hecho en China. Quiero decir, marcas estadounidenses. Entonces, esa es una pelea que ya está ahí, una rivalidad comercial, y ahí es donde yo creo que se va a centrar mucho. Y nosotros, México, pues representamos una pieza en esa disputa en términos de que si por aquí entran, por nuestra geografía, por nuestro tratado comercial, y ahora resulta que hasta con lo de la migración, ¿no? Bueno, olvídate con el tema de las drogas como otra forma de querer tirarle a uno a través de otro tema. Entonces, esa es la parte que es muy delicada para nosotros. ¿Puede realmente Estados Unidos, Laura, con la deuda que ya tiene, que es impagable completamente, con esos problemas estructurales endógenos que arrastra, volver a ser grande otra vez? ¿Qué es volver a ser grande para los Estados Unidos? Pues esa es una buena pregunta. Primero, la deuda que mencionas es importante porque una de las primeras cosas que tiene que hacer Donald Trump es levantar el techo de la deuda que es efectivamente impagable. Y lo último que quiere al inicio de su gobierno es entrar en una situación de impago. Ahí con la deuda, entonces, pues ese va a ser una negociación difícil. Y Estados Unidos pues ya lleva un tiempo alargado, digamos, en el mundo en que ha estado perdiendo hegemonía. A mí no me gusta decir que hay una crisis de capitalismo o del poder de los Estados Unidos, porque lo hemos dicho tanto en los últimos años y siempre vemos la manera de darle la vuelta y terminan otra vez arriba de alguna manera. Pero sí es indiscutible que ha perdido hegemonía cuando se ve la debilidad del dólar y las alternativas, el crecimiento del multilateralismo, que pues tiene muchas debilidades también, pero que sí ha crecido, y por supuesto el crecimiento de China. Se habla de Donald Trump como un político transaccional y es empresario. Eso dice, eso lo que quiere decir es, como decía Leti, no es ideología lo que le importa, es ganar, 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 siempre y como pueda, ¿no? Y entonces, en China incluso hay fisuras en su gobierno, algunas personas mucho más halcones, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras, quizás incluyendo el propio presidente ahora, Donald Trump, que está dispuesto a ver cómo se puede ganar, no más que atacar, y sobre todo frente a un chino tan poderoso, una China tan poderosa, ¿no? Y entonces están hablando de una mezcla de medidas que sí nos afectan aquí a nosotros también. Están hablando de proteccionismo, lo dijo en su discurso abiertamente. Está hablando de retomar el control de las cadenas de suministro. Perdón, mencionó específicamente a la industria de automóviles en los Estados Unidos que quiere reconstruir. Sí hay un plan de reconstruir la capacidad industrial de los Estados Unidos, lo cual va a chocar con los tratados de libre comercio y toda la infraestructura de libre comercio que ha construido el neoliberalismo, que ha permitido multimillonarios como los que ahora están en el gobierno de Donald Trump. Entonces, esta parte va a ser muy interesante. Él cree que tiene un mandato para hacer todo, ¿no? Pero como decía, hay contrapesos y la sociedad civil es uno de estos. Yo los veo en un momento de debilidad. En este momento en particular, pero creo que tiene toda la capacidad para reconstituir las protestas y las resistencias. Otro es el sistema legal. Es difícil por la manera en que han impuesto jueces republicanos que compartan su agenda, pero de todas maneras hay leyes y inmediatamente, por ejemplo, con la suspensión de la aplicación CBP1, pues ya hay una demanda en contra. Esto va a ser un constante en estos días también.
Entonces, la correlación de fuerzas, tanto en el país como en el mundo, es algo que todavía tiene que definirse. Tiene mucho poder Donald Trump, pero no todo. Ya es una pregunta a ambas. Eh, ya en parte lo mencionabas ahorita, Laura. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos en una primera fila. Los señores, dicen algunos, los nuevos señores tecnofeudales como tal, y muchos habla de un gobierno de ricos. Los ricos siempre han tenido un control, esa es la realidad, por eso estamos como estamos, pero parece que ahora no se esconden, parece que ahora sí aparecen públicamente, lo vemos en México, en Argentina, en Brasil, para decir, también queremos el poder político, Leti. Bueno, sí, cuando lo sacas de Estados Unidos asusta más, porque en Estados Unidos eso ha sido una constante de siempre. Y de hecho, una de las cosas con la que más se presentaba favorablemente al público estadounidense Kamala Harris era que le estaban dando su apoyo a los multimillonarios. O sea, que ella estaba juntando más apoyo de millonarios que incluso Trump en un momento. Nada más que este juntó a los tres, cuatro más ricos, ¿verdad? Entonces lo que pasó y que en este momento como suele ocurrir como en el capital, que no tiene ni nacionalidad ni madre, pues obviamente se va y se acerca a donde está el poder. Entonces eso es lo que estamos viendo en este momento, pero en realidad eso ha sido Estados Unidos. No ha habido una cuestión donde tú digas, bueno, llegó una persona de una procedencia humilde en un sentido que no contara con estos apoyos, más allá de sí mismo, ¿no? Tal vez lo que ocurre con Trump es que sí es una figura ya de ese mismo sector. Ahora, para el caso de otras latitudes, pues también habría que matizarlo, ¿no? Porque de repente tú tienes un empresariado perfil mexicano, pues que todos son, chupan del Estado. O sea, y que creo que también esto es bonito de ver en un sentido, ¿eh? Que lo bonito, a ver dónde lo encuentras, pero es cómo esta idea del libre mercado se desquebraja ante nuestros ojos, cómo esta se vuelve un mito, una falsedad. No pueden competir contra China y entonces lo declaran enemigo por varias rutas. No pueden obtener recursos, bueno, es del Estado, y decía Donald Trump hoy en la mañana, vamos a tener los aranceles a todo el mundo, cuando hay tratados comerciales que implican acuerdos de límites para esos aranceles por sectores. Bueno, entonces lo dice y menciona, vamos a tener más dinero que nunca, pero dice, lo dice desde hoy presidente, entonces del Estado. Pues no que muy autónomos, no que ellos podían conseguir dinero sin que se lo pidan sus multimillonarios, pero no, porque claro, lo que vemos es que se reactiva también el propio Estado, porque es una figura obligada en nuestro sistema actual, ¿no? De los últimos siglos. Entonces, es interesante verlo porque al final de cuentas, estos millonarios más bien tiene que ver con que buscan un tipo digamos, modo cultural que también beneficie, vanaglorie y los ponga en términos de las sociedades, pues como el exitoso, como ocurre con Donald Trump, ¿no? Que no, pues es que es empresario, como si eso fuera superior. Cuando no se nos puede olvidar, igual que Elon Musk, pues, su papá era el que era millonario, dueño de minas en Sudáfrica, un país donde estaba esclavizada el 90% de la población. O sea, son herederos del esclavismo directamente en este caso. Entonces, sí creo que ya le empiezas a rascar tantito y lo que vemos es que el propio discurso ya no tiene asideros. Te digo, competir, pues ¿cómo van a competir? Entonces mejor, pues salen por otro lado y empiezan a atacar. Que compitan realmente en términos de comercio y qué producto es mejor. Y bueno, eso es lo que dicen que es, ¿no? La mano invisible del mercado, que siempre uno dice, bueno, pues de invisible no tiene nada, pero creo que ese es el punto que se está poniendo también en la mesa del debate, ahí sí ideológico. ¿Qué opinas de ello, mi querida Laura? Pues, es interesante que, bueno, es difícil imaginar en este momento del desarrollo del neoliberalismo y la infraestructura de libre comercio y todo lo que se ha hecho en la globalización en las últimas décadas. Es difícil imaginar más privilegios para los ricos. Pero en este caso, lo que destaca el gobierno de Donald Trump es su visibilidad, obviamente con Elon Musk así con un puesto gubernamental de eficiencia, ¿no? Gubernamental en el gabinete y también el hecho de que están unificados con una agenda,
¿no? Y es una agenda que sí tiene contradicciones muy interesantes, aunque nadie va a hablar de ellos, que son esta contradicción precisamente entre seguir desregulando todo para que no tengan ninguna obligación desde sus empresas, mega empresas, y por otro lado, beneficiando de los recursos estatales que según su plan deberían de disminuir en el sentido de que se disminuya el tamaño del Estado y todo lo que tiene que ver con programas sociales, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a ver un empresariado mucho más agresivo y con propuestas unificadas de una manera que no hemos visto de la misma manera antes. Y esto va a perjudicar todo lo que son los programas sociales y todo lo que son las protecciones o simplemente la capacidad incluso de tener una vida digna por parte de una gran mayoría de la población. Ahí es algo que ya hemos visto en Argentina, que la prensa capitalista está anunciando como el milagro económico y es el país que tuvo el peor desempeño en términos de crecimiento en toda América Latina, con excepción solo de Haití el año pasado, que tiene millones y millones más de personas en la pobreza y que terminó el año con inflación de 117% y lo anuncian como el milagro económico porque es la agenda del capitalismo y están buscando mostrar que es una agenda que puede funcionar cuando lo que sabemos es que es una agenda que crea sectores vulnerables y sufriendo mucho más grandes de lo que hemos visto antes. Estamos en una época, quiero estructurarla bien, porque es también parte de la discusión que se ha dado a raíz de los discursos de Trump, de la gente cercana a él, de los vínculos que tiene Musk, por ejemplo, con partidos en Europa, con movimientos en Europa. Ahora el famoso saludo que hizo durante su discurso. ¿Es una representación del fascismo, el trumpismo, Leti? Mira, no sé, yo creo que se usa de una manera también muy inmediata esa descripción, esa denominación a todo un movimiento. Yo sí creo, y lo decía Laura hace rato, que, digamos, una prueba de fuego, a pesar de las pataletas, a pesar de lo que ocurrió, que es muy grave, y a mí lo que me impresiona es que la reacción en Estados Unidos no haya sido más fuerte de este intento de asalto al Capitolio hace 4 años, ¿eh? O sea, pero bueno, Donald Trump fue presidente, compitió como presidente, volvió a intentar, perdió y al final, balbuceando y haciendo coraje y todos estos 4 años en esta resistencia muy agresiva y ganando, ¿no? A sus votantes que al final lo obtuvo, pero hubo un proceso, una transición y hoy lo que vimos también es que a pesar de que sea una escenografía, pues yo insisto en eso, bueno, volvieron a tomar las formas los demócratas de decir, híjole, esto se nos está saliendo demasiado. Y por tanto, los 3 presidentes vivos de Estados Unidos, los expresidentes, estuvieron en la ceremonia, la misma vicepresidenta que fue la contendiente de Trump. Entonces, hay un escenario en el cual, digamos, se trata de volver a ciertas formas, aunque sean superficiales, pero no son cualquier cosa. Esa es una. Y la otra, que también tiene que ver con que al final, Trump tiene 2 años, porque hay elecciones intermedias. Y la vez pasada, en las elecciones intermedias, tuvo una pérdida importante. No sabemos cómo ocurra porque realmente a mí me sorprendió mucho, igual dándole seguimiento. Ahora veo que tal vez ahí de repente uno no cree posible que lo que se dice en ciertos ambientes es lo que realmente avanza, pero leyendo más expertos y todo, aparentemente tenía muchas más posibilidades, por lo menos de más votos, de más presencia, lo que obtuvo Kamala Harris. Pero al final de cuentas, lo sorpresivo de estos resultados es que sí te permiten ver que, bueno, se movió el sistema político electoral, se movilizó la gente, creyeron en el voto, a pesar de que haya un porcentaje de que no vota, pero sigue siendo un país donde se vota bastante. Entonces, yo quisiera nivelarlo ahí porque si no,
a mí no me gusta, ¿no? Esto que caemos en cuando también son resultado y denominaciones ya a una experiencia que se vivió, que se ejerció y la cual tuvo también un tiempo en un escenario mundial que no es el mismo. Y tú decías en una primera intervención, bueno, al final de cuentas la geopolítica tampoco permite ese escenario de despliegue tan fácilmente, por lo menos fuera de la geopolítica, lo malo que nosotros estamos ahí, pero de la geografía, más que nada, de Estados Unidos. La misma pregunta, Laura. Pues como politóloga he visto miles prácticamente de discusiones sobre si fascismo o no fascismo. Y a final de cuentas, creo que la etiqueta que lo ponemos es lo menos importante en términos de hacer un análisis de poder real, análisis de contexto inmediata que nos explica lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay muchos factores, pero sí es importante recordar que el fascismo tiene ese aspecto, a diferencia del autoritarismo, de que sí tiene apoyo popular. Llega con apoyo popular. Y el otro factor que es importante en este caso es que una buena lectura de la historia nos puede ayudar mucho a entender lo que está pasando, de cómo surgió el fascismo en otros momentos. Y bueno, es un tercer punto en ese sentido es que estamos viendo grupos abiertos de neonazis ahora en este contexto. Entonces, no solo es un surgimiento del fascismo, sino una agenda política explícitamente de retomar muchos aspectos de lo que hemos denominado fascismo en el pasado. Entonces, pues hay un foco rojo allá con la palabra que se usa, como que da igual, pero sí hay un foco rojo y ya sabemos que la democracia está en riesgo. Lo sabemos por el 6 de enero, como dice Leticia, gravísimo por la respuesta o falta de respuesta del 6 de enero. Si nosotros vemos lo mismo en Brasil, ya dentro de poco tiempo ya tenía una investigación completa, ya tenía enjuiciamiento de muchísimas personas hasta el más alto nivel. En Estados Unidos había un proceso legal tan lento que no logró a llevar a Donald Trump a justicia a tiempo para que no pudiera utilizar su inmunidad como presidente y realmente una respuesta muy débil en defensa de la democracia frente a lo que se ve como una ofensiva contra la democracia estadounidense y que muchas de las personas en el gobierno de Trump y Trump mismo han dicho que la democracia no es realmente un valor que es prioritario para ellos ni para su gobierno. Pues yo creo que políticamente esa es otra cosa que tenemos que ver y que la sociedad estadounidense tiene que valorar y medir, dimensionar la amenaza en ese momento. Quiero cerrar con el comentario de ambas de México. Ya se presentaron algunas acciones de la doctora Claudia Sheinbaum para enfrentar una serie de deportaciones. Ya lo adelantaban en parte, México está en medio literal de Estados Unidos, en medio de China que llega por el otro lado. ¿Qué esperar de México, Leti, Laura, en este gobierno de Donald Trump, Leti? Pues es la pandemia que le tocó a López Obrador, ahora le toca a la doctora Sheinbaum, digamos, es su pandemia desafortunadamente, y no va a poder desplegar en ese sentido pues todo lo que tenía pensado sin tener que estar todo el tiempo en este sube y baja con lo que puedan decir o tratar de ejercer desde Estados Unidos. Yo lo que diría es, aquí hay una experiencia acumulada, sobre todo en algo que es lo más humano, el tema del retorno migratorio o incluso lo que México ha sido muy duro en términos de contención migratoria hacia otros flujos. Hay un aprendizaje donde hay cosas que probablemente en términos de geopolítica nos tienen que decir. Tenemos que entenderlas, a lo mejor no nosotros en inmediato, pero así como se pretende que tenga cierta didáctica en las mañaneras, bueno, que expliquen a la gente por qué tenemos que tener una política migratoria tan dura, por qué México ha elegido ese camino y por qué
no ha logrado, por ejemplo, resolver problemas tan graves, tan graves y tan básicos desde hace por lo menos 15 años, se los digo, digamos como en foco, como documentación accesible para la población que va y viene y, pongamos en este caso, retornada forzada. Documentos que al final de cuentas permiten que la gente con todo lo duro, con todo lo que emocionalmente puede significar con una carga de volver a un país al que no habían elegido vivir, vaya, es muy decisión de cada quien. Bueno, reintegrarse a la vida productiva, a la vida familiar, se facilita enormemente, Jesús, Laura, si se resuelven cosas que lo sabemos como si fuera el ABC. Entonces, no hacerlo me parecería una crueldad burocrática y yo a veces creo que hay algo de eso, pero es absurdo considerando que igual va a pasar, sea del caso de los mexicanos que regresan al país o los extranjeros que tienen esta idea de los que ahorita ya no van a poder seguir avanzando hacia Estados Unidos, los que ya han hecho de México su casa y los que eventualmente ese sería el único punto que yo dejaría como abierto. ¿Pretendería Estados Unidos retornar no retornar, mandar a México cuando nuestro país ya estaría haciéndose cargo de varios frentes y ese otro sí tendría que negociar, hacerse responsable, financiarlo Estados Unidos? Es decir, si va a repatriar otras nacionalidades, tendría ni modo que se siente a negociar con Venezuela, que se siente a negociar con Claro. alguna agencia con Cuba, o sea, que lo tienen que hacer porque al final de cuentas no pueden, o sea, digo, es como el colmo, ¿no? Querer que otros además te paguen por haber vendido esta idea del sueño americano a la cual la gente llegó con esa ilusión y ahora simplemente ya no te sirven ni las avientas. Entonces, sí me parece que ese sería un punto en el cual México podría negociar, estirar la liga, porque los otros, yo te diría, lo de que México reciba sus nacionales, hay que prepararnos mejor, pero no se puede negar. Y ojalá que la gente tenga suerte, si no es su deseo volver, y que no les toque, sería lo ideal, porque Sí. realmente para la gente es una cosa muy, muy trágica. Cierro contigo, mi querida Laura. Muchas gracias. Sí, como dice Leticia, hay algunos mecanismos o medidas muy sencillas que México podría hacer para facilitar el retorno. También hemos visto en las declaraciones, por lo menos, hemos visto otra actitud, una actitud de decir, nosotros también tenemos poder. Y si va a haber aranceles por parte de los Estados Unidos, pues pueden haber aranceles también aquí, porque si bien hay una dependencia muy grande, obviamente, de México a los Estados Unidos, es por otro lado una interdependencia muy fuerte. Y los Estados Unidos, y eso lo sabe Donald Trump, casi no mencionó los aranceles el día de hoy, ¿no? Pero lo sabe que puede perjudicar tanto a su país como a nosotros. Entonces, pues está avanzando con este reconocimiento de alguna manera. Y por otro lado, nunca se sabe si estas declaraciones de soberanía por parte del gobierno de México, si se van a corresponder en los hechos. Porque la primera vez había también pues unas declaraciones en defensa de la soberanía y finalmente nos impusieron el quédate en México, ¿no? Y eso fue el resultado de la negociación. Ahora otra vez, ya lo mencionó de nuevo, quieren imponer permanece en México o quédate en México. Y muchos, y yo tuve la misma pregunta, están diciendo, pero ¿por qué si de plano ya ha dicho que ya no va a haber solicitud de asilo, ¿no? O sea que el programa no tiene mucha razón de ser. Sin embargo, pero eso es difícil también porque está contra la ley internacional y nacional eliminar toda posibilidad de asilo político. Entonces, pues hay que ver, pero hay muchas cosas que van a tener un impacto inmediato en nosotros, pues la emergencia nacional en la frontera sur le da acceso a presupuesto del Departamento de Defensa, el envío de tropas a la frontera no sería la primera vez, pero podría ser más de forma más masiva de lo que hemos visto. Claro. Y bueno, todo ese discurso de invasión
que lo que sabemos desde hace muchos años es que fomenta los crímenes de odio contra paisanos y paisanas mexicanos y de otros países en los Estados Unidos. Entonces, pues esto es muy grave y el gobierno de México tiene un gran reto. Yo creo que es paso por paso. Yo he visto un proceso serio para enfrentarlo. Por un lado, no tomando todo lo que dice Donald Trump como hecho, que es lo correcto, porque no puede ni quiere realmente hacerlo todo lo que ha dicho, ni tan rápido, sobre todo la deportación masiva, pero por otro lado, estudiando escenarios, poniendo en lugar algunas medidas. Me preocupa que se suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur, porque lo peor que nos puede pasar en ese momento es volvernos un espejo de estas políticas anti-inmigrantes de los Estados Unidos. Y este riesgo existe porque desde el empresariado mexicano hay mucha presión a hacer lo que quiera el gobierno de los Estados Unidos y sus empresarios, porque tienen mucho invertido en esta relación. Entonces, pues ahí está otra vez el reto y hay mucho que tenemos que seguir vigilando, discutiendo y por eso agradezco mucho ese espacio. No, hombre, yo quiero agradecerle a ambas, Leti Calderón, Laura Carlsen, que nos hayan honrado con su presencia y nos hayan permitido aprender de ustedes aquí en nuestra comunidad. Leti, muchas gracias. Al contrario, Jesús, un gusto y creo que efectivamente de aquí habrá mucho más que porque van a empezar a surgir ya los puntos más finos e incluso las acciones afirmativas que podamos, las ejecutivas que podamos ya ver y que en su momento pues ya permitan decir esto viene por acá. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Jesús. Hasta luego, Leti. Hasta luego, Laura.